Bueno, la asepsia es la ausencia de microorganismos, como ya les había comentado. Está libre de microorganismos, eh, que sean patógenas, ¿no? Es una técnica aséptica, significa la práctica que mantiene libre de microorganismos como sea posible a un ser vivo u objeto inanimado. La antisepsia son las sustancias que nosotros utilizamos para realizar la asepsia, ¿verdad? Los antisépticos, como ya dimos en la clase pasada, sobre solución iod, la clorexidina, alcohol, todos son antisépticos. Entonces, a veces se le llama antisepsia a los empleos de sustancias químicas para reducir el número de microorganismos, ¿ok? Y la asepsia médica es la limpieza que nosotros realizamos, la desinfección, la antisepsia, que utilizamos en los hospitales, en los lugares sanitarios, ¿no? Técnica limpia, son procedimientos para reducir y evitar la propagación de microorganismos en un lugar sanitario. Lavado de manos, guantes, limpieza del entorno, ¿no? Entonces se le llama asepsia médica a esos. La limpieza es la remoción mecánica por medio del chorro de agua que uno va echando sobre la superficie. Entonces, eso es, mediante una remoción mecánica se elimina los microorganismos, ¿verdad? Entonces, no es que destruye el microorganismo, no elimina totalmente, sino que reduce su número por un mecanismo de fuera de la superficie, entonces de manera disminuye. Entonces, la limpieza, el lavado de manos, una limpieza, por ejemplo, ellos no destruyen totalmente los microorganismos, sino por remoción mecánica, ellos hacen que estos microorganismos salgan de la superficie, ¿verdad? Entonces, no es que elimina totalmente. Bueno, se está trabando. Voy a apagar mi cámara porque eso le enlentece más también. Y voy a actualizar. Ahora, ¿qué tal? ¿Se está escuchando bien el audio? ¿Se me pueden confirmar si se está trabando nuevamente? Está trabando. Bueno, perfecto. Entonces, eso es limpieza, ¿verdad? Es un mecanismo en el cual elimina o disminuye los números de microorganismos por remoción mecánica, por medio de agua y también utilizando detergentes, jabones. Eso ayuda a eliminar las superficies, a eliminar los microorganismos de las superficies. Limpieza de objetos es nada más para que sepan, cuando ustedes vayan al hospital y quieran hacer alguna limpieza de algunos objetos, instrumentos, por ejemplo, entonces ustedes deben realizar con agua fría. Eso es lo que estaba comentando aquí, que se tiene que utilizar con agua fría y no caliente, ya que si utilizas agua caliente para la limpieza, hay algunas proteínas, como por ejemplo, si es que la sangre, si es que no sé, los instrumentos tienen sangre, esa sangre empieza a coagularse cuando uno utiliza agua caliente, ¿no? Por eso es recomendable solamente lavar con agua fría y evitar esas adherencias de coágulos. Bueno, el jabón reduce la tensión superficial del agua y emulsiona la suciedad. Utilizar cepillo para eliminar la suciedad acumulada en ranuras, para saber cómo se realiza la limpieza de los objetos, de los instrumentos en los hospitales. Una vez que hayas limpiado todo, siempre hay que realizar una limpieza primeramente para luego hacer una desinfección o la esterilización. Te voy a estar explicando qué es una desinfección y qué es una esterilización, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer la limpieza de los objetos y posteriormente la desinfección o la esterilización. Entonces, la desinfección es un proceso que logra destruir los microorganismos, pero no todos, no destruyen todos los microorganismos porque excluyen
lo que serían las bacterias resistentes, los microorganismos que son resistentes, que se llaman esporas resistentes. Entonces, la desinfección no mata a todos los microorganismos, no destruyen todos. En estos se utilizan los desinfectantes, por ejemplo, el alcohol, se utilizan las soluciones de yodo, la clorexidina. Esos son desinfectantes. Con esos materiales, con esas sustancias químicas, se desinfectan, se disminuyen los microorganismos, en algunos casos se matan, y hay otros que no destruye totalmente. Hay esporas resistentes que son resistentes a los desinfectantes, ¿verdad? Entonces, decir que una desinfección destruye totalmente es erróneo, ¿verdad? Entonces, la desinfección es un proceso básico para la prevención y control de las infecciones hospitalarias y extrahospitalarias y se debe realizar para prevenir la transmisión de las enfermedades infecciosas a partir de instrumentos, insumos médicos y otras superficies, ¿no? Entonces es muy importante la desinfección, ¿no? Ya que con eso se puede controlar la transmisión de infecciones. Ustedes saben que hoy en día, ya que estamos en pandemia y que circula un virus, eso con la desinfección de los objetos, de las superficies, con desinfectantes, eso puede disminuir el contagio, ¿no? Entonces es muy importante también. Acá vemos lo que sería una desinfección. Entonces, esto no destruye totalmente, pero la mayor parte es destruida. La mayor parte de los microorganismos son destruidos con los desinfectantes. Entonces, el alcohol en gel, el lavado de manos con alcohol en gel es una desinfección. La desinfección de superficies, de mesas, de insumos médicos, todo eso es desinfección, utilizando ya un desinfectante, sustancias químicas que destruyen, pero no en todos los casos, los microorganismos. Luego tenemos la esterilización. La esterilización, a diferencia de la desinfección, esta destruye totalmente los microorganismos. Es la completa eliminación, elimina completamente todos los microorganismos, ¿no? Ya sean las que son, de igual manera, las que son resistentes, las esporas resistentes también destruyen, eliminan con la esterilización. La esterilización se realiza con algunos aparatos, que produce calor, y eso, mediante eso se destruyen esos microorganismos. Les estaré mostrando ya adelante, más adelante, cuáles son los aparatos. Entonces, un objeto puede ser desinfectado, pero no esterilizado. O sea, un objeto, una desinfección no es una esterilización, no está libre de microorganismos. Mientras que todo objeto que está esterilizado está desinfectado. O sea, un objeto esterilizado está libre de microorganismos. O sea, se le puede llamar, o sea, se puede decir que está desinfectado también. Bueno, la esterilización depende de dos características, ¿verdad? Del poder esterilizante y el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor sea el poder esterilizante, menor tiempo y viceversa. Depende del aparato también, ¿verdad? Entonces, si es que el tiempo de penetración es menos, cuando mantenga una temperatura adecuada y eso se mantiene, y la temperatura llega a una temperatura a la cual va a destruir los microorganismos a menor tiempo, entonces se esteriliza con menos tiempo lo que serían los objetos. Y después tiene su tiempo de seguridad, en la cual se completa ya el proceso una vez que llegue la temperatura adecuada, y ahí ya se destruyen todos los microorganismos. Entonces ya es el tiempo de seguridad, ahí ya se completó todo el proceso. Bueno, ¿cuáles son los métodos de esterilización? Hay dos grandes métodos, que son métodos físicos, métodos químicos. Bueno, los métodos físicos son con la producción de calor, se destruyen con calor, ya sea seco, se destruyen con calor húmedo y radiaciones, ¿verdad? Con eso se destruyen los microorganismos. Entonces son los medios de esterilización. Luego tenemos los líquidos, los químicos, que vienen en forma de líquido, gas y plasma. Entonces, por ejemplo, el calor seco
es la esterilización que produce calor seco, por ejemplo, son las estufas. Las estufas producen calor seco. El calor húmedo es producido por el autoclave que le voy a mostrar. Después hay otros equipos que emiten radiaciones también. Y en la parte química, el que más utilizamos aquí es el glutaldehído. Yo, al menos el que conozco es el glutaldehído, eso es lo que utilizamos para una esterilización química con esos tipos. Hay también que vienen gas, ¿verdad? Óxido de etileno, hay diferentes tipos. El plasma es una especie de líquido gaseoso también. Entonces, esos son los tipos de esterilización. Entonces, el que produce calor seco son los hornos o las estufas. Entonces, estos producen calor seco. Y estos se utilizan para esterilizar, por ejemplo, elementos metálicos, porque al colocar un elemento o un instrumento que sea de un instrumento que sea de plástico, o si colocas telas, sábanas o indumentarios quirúrgicos, si colocas dentro, esto se quema, ¿verdad? Entonces es solamente para instrumentos metálicos, están hechos de metal, y con eso se esteriliza. Esto es una estufa, un horno de pastel, puede llegar hasta 140, 180, a partir de ahí ya destruyen los microorganismos, la temperatura. Se utiliza mucho en los hospitales, en los laboratorios. El calor húmedo es producida por el autoclave. Esto se llama autoclave. Estos producen calor húmedo, ¿no? Producen un vapor y aumenta la temperatura, y se utiliza para esterilizar indumentarios quirúrgicos como ropas quirúrgicas, sábanas, gasas, compresas, todo lo que sea tela, ya que con esto no se queman, ¿verdad? Entonces eso es el autoclave. Para saber, cuando ustedes vayan a los hospitales y realicen un procedimiento, generalmente esto hacen otras personas, pero de repente puede que le pida a ustedes también que hagan. Entonces hay una cinta para controlar, una cintita, una cinta que se coloca sobre los instrumentos que se van a esterilizar. Esa cinta se coloca y una vez que esté esterilizado cambia de color. Entonces para controlar, para saber si está estéril o no, cambia de color esa cintita. Entonces esto es el autoclave, es el procedimiento más difundido y aceptado para obtener una buena esterilización. El autoclave es un aparato metálico que aguanta una presión alta, ¿verdad? Y temperaturas altas, puede llegar a más de 100 grados Celsius las temperaturas. Y estos son algunos de los procedimientos, una forma de realizar una esterilización con sustancias químicas. El óxido de etileno, que es esto del gas, se utiliza esto. Nosotros utilizamos más, o sea, yo lo que conozco en realidad es el glutaldehído, ¿verdad? Es lo que suele utilizar. El glutaldehído es un líquido, ¿verdad? Estos tipos de esterilización se utilizan para instrumentos que son de plástico, ¿verdad? Los instrumentos que no se pueden colocar, por ejemplo, en un calor, donde hay calor, porque puede derretirse, ¿verdad? Entonces utilizamos en esto. Tiene efecto bactericida y viricida. Lo ideal es dejar por al menos 10 horas, entonces ahí estás seguro. Si dejas en 10 horas, se destruye todas las esporas resistentes, todo lo que sea resistente, destruye totalmente cuando es 10 horas. Pero dependiendo, si es para eliminar virus o bacterias que son menos resistentes, en 10 minutos ya se destruyen, ¿verdad? Pero para estar seguro tenés que dejar menos 10 horas tu instrumento, y ahí ya está totalmente libre de microorganismos. Entonces uno coloca ahí el líquido, es más o menos transparente, el glutaldehído, y deja ahí su instrumento, ¿verdad? Este instrumento metálico, o ya sea si es
de plástico también. Hay muchos instrumentos que son de plásticos. Entonces, si quieres volver a usar, esterilizar y dejar ahí al menos por 10 horas. Entonces queda totalmente libre de microorganismos. Brutal debido al 2%. Bueno, entonces esos son los tipos de asepsias, ¿no? La limpieza, lo que sería la desinfección, la esterilización. Ya saben cómo es la esterilización, cuáles son los métodos. Y al final de esto les voy a explicar cómo se realiza un lavado de manos correcto. Les voy a explicar los pasos correctos de lavado de manos, que es muy importante, que forma parte de la asepsia dental. Vamos a hablar un poco ahora sobre heridas, cuáles son los signos, síntomas y los primeros auxilios. Entonces, herida es cuando hay una pérdida de continuidad de la piel, o sea, una piel pierde su continuidad, hay, o sea, una alteración a nivel de la piel, ¿verdad? Puede ser causada por un agente externo, ya sea traumático o quirúrgico. Son lesiones en las cuales se producen pérdida de la integridad de la piel, se pierde la integridad de la piel, hay una pérdida de continuidad de la piel y los tejidos subyacentes. Acá le pongo como una observación en realidad. Cuando ustedes vayan a hacer las prácticas en los hospitales, cuando es una herida muy grande, por ejemplo una herida cortante que se cortó y es bastante grande, entonces antes de realizar los primeros auxilios, o sea, la asepsia en estos casos, la limpieza de la herida, hay que tratar de anestesiar, hay que hacer bajo anestesia, con técnica estéril, ¿verdad? Anestesia, y ahí ya le va a calmar, el paciente ya no va a sentir dolor, entonces ya no va a estar sufriendo, porque si vos realizás una asepsia en una herida, es que es muy grande, digamos, muy dolorosa, eso le hace sufrir mucho al paciente, entonces hay que calmarle al paciente bajo anestesia local y posteriormente hacer la asepsia que le estaré explicando ya más adelante. Las heridas se clasifican dependiendo del agente causal, ¿verdad? Y de las características del agente causal. Por ejemplo, un objeto punzante que vemos aquí, esto va a provocar una herida punzante. Entonces, ven, esto es una herida punzante, recuérdense, herida, objeto punzante, una herida punzante. Como la entrada, ven, la herida punzante es muy pequeña y por eso generalmente tiene a complicarse esta herida tipo punzante, porque la entrada es muy pequeña. Les voy a explicar más adelante qué es lo que ocurre. Hay heridas cortantes causadas por objetos cortantes, contusas, objetos romos, contusos, y erosivas, que son estos que tienen varias lesiones, pequeñas lesiones en la piel, causadas por ejemplo, algunos objetos que tienen ranuras o cuando uno se accidenta, por ejemplo, y cae en el asfalto, provoca esas heridas tipo erosivas, ¿ok? Abrasión, heridas erosivas, incisivas, laceración, punzante, amputación de una herida, y avulsiva es cuando la piel se desprende, se sale un pedazo de la piel, se llama heridas avulsivas. Laceraciones también causadas por objetos que tienen una especie de parecido a esto, ¿verdad? Como, o por ejemplo, los objetos que tienen unas superficies irregulares, digamos, son laceradas, heridas erosivas o laceradas. Abrasión también se le llama, tipo raspadura, digamos. Las incisivas son las cortantes. Bueno, entonces la atención primaria, de atención de primeros auxilios, la herida debe ser valorada para luego darle la atención. Hay que controlar primero la herida, si tiene una hemorragia, si hay, cuál es el agente causal, cuál es la forma de la herida, la profundidad, la extensión, si es una herida simple o si es una herida grave, dependiendo de la extensión. Entonces, estos son lo que tenemos que evaluar primeramente. El primer auxilio consiste en asear, proteger y prevenir. O sea, nosotros vamos a limpiar la herida y de esa manera también vamos a proteger el medio externo
cubriendo la herida con algunas gasas, unas compresas estériles, y de esa manera evitamos que se contamine la herida y con eso vamos a prevenir complicaciones como infecciones, ¿verdad? Entonces es muy importante la prevención de la infección, porque la infección puede complicarse, puede provocar incluso necrosis, muerte celular y varias complicaciones. Y las hemorragias también, ¿verdad? Prevenir posibles hemorragias. Vamos a ver cómo se detiene una hemorragia, vamos a ver unas clases también sobre eso, y ahí van a aprender bien cómo detener una hemorragia. Entonces, asear, limpiar, proteger, y eso posteriormente se evita con eso se evita lo que serían las complicaciones como la infección. La laceración e incisivas son heridas cortantes, y laceradas son heridas tipo erosivas causadas por diferentes tipos de agentes. Esta es una herida incisiva, cortantes. Heridas cortantes son producidas por elementos con filo, hojas de afeitar, vidrios. Entonces, tienen la característica que tengan dos ángulos, generalmente son de bordes regulares. Es más fácil de que se cicatrice estos tipos de heridas, ¿no? Porque los bordes son regulares. En unos días, si no es muy grande, se puede cicatrizar rápido y se cierra muy pronto. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Si es que presenta hemorragia, si es una herida muy grave, grande, es muy extensa, entonces probablemente va a tener unas hemorragias. En esos casos, nosotros lo primero que tenemos que hacer en realidad es lavar. ¿Cómo vamos a lavar? Utilizando suero fisiológico o agua destilada. Con eso se le derrama el suero a chorro, se lava a chorro con agua, con el suero. Tiene que ser agua, no utilizar agua de la casa o agua que esté contaminada, porque eso puede transmitir algunos microorganismos que pueden provocar infección. Entonces tiene que ser con agua estéril, en este caso suero fisiológico o agua destilada. Lavar la zona y posteriormente se limpia. Si es una herida muy sucia, podemos limpiar con una clorexidina, jabón que viene en clorexidina, y posteriormente podemos enjuagar nuevamente eso, podemos derramarle nuevamente agua para discurrir ese jabón, y luego colocamos el antiséptico, que es la solución IOP, ¿verdad? Ya saben, los antisépticos, solución IOP. Bueno, entonces tiene que ser jabón, no, tiene que ser la clorexidina que viene en jabón, ¿verdad? Esos jabones antisépticos. Y después le derramas agua nuevamente y posteriormente le colocas los antisépticos, el antiséptico que es el yodo, y posteriormente cubrir con una gasa, ¿verdad? Siempre hay que cubrir las heridas. Entonces esos son los primeros auxilios. Y si es que está teniendo hemorragias, primeramente vamos a derramarle agua a chorro, y seguido de eso vamos a comprimir con una compresa. Retirar el cuerpo extraño si no está incrustado, ¿verdad? Si un cuerpo extraño está muy profundo, si está incrustado, si no se puede retirar, dejar a sí mismo y derivarle al centro asistencial. Aquí vemos entonces, primeramente, si está sangrando, repito, hay que derramar agua a chorro, o sea, el suelo a chorro. Posteriormente cohibir la hemorragia. ¿Cómo vamos a detener la hemorragia? Con un apósito, una gasa, y vamos a comprimir esa herida que está sangrando por 5 a 10 minutos, ¿verdad? Y después podemos colocar, una vez que haya parado, podemos colocar la solución antiséptica, el yodo, la solución yodo, y posteriormente tapar esa superficie, tapar esa herida con una gasa. Siempre hay que tapar con una gasa estéril y colocarle una cintita adhesiva, y si es necesario trasladar. Si es que sangra mucho, si empieza a sangrar nuevamente, o si es muy grande la herida, trasladar al centro asistencial para que les puedan realizar la sutura y para que pueda afrontar más rápido la herida, para que se pueda cicatrizar más rápido y de esa manera también evitar una infección.
O si quedan partículas extrañas, también cuando las partículas quedan dentro del incrustado en la piel o sobre el tejido, entonces en esos casos también hay que trasladar al centro asistencial. Las heridas punzantes son las heridas causadas por objetos con punta, por ejemplo los clavos, las astillas, los alambres o tijeras. Tiene la característica de que su puerta de entrada sea muy pequeña. ¿Se acuerdan de las punzantes? La puerta de entrada es pequeña, entonces por esa razón tiene a ser muy infeccioso. Tiene un gran riesgo de infección porque su puerta de entrada es pequeña y eso impide que esos microorganismos que ingresaron salgan. A pesar de que le hayas derramado chorro de agua, igual no sale. Esos microorganismos generalmente quedan porque su puerta de entrada es pequeña y entonces tienden a provocar infecciones más frecuentes. Y la profundidad también, dependiendo de la profundidad del objeto que se incrustó ahí, entonces vamos a ver en qué momento retirar. Si es muy profundo, evitar no retirar porque podemos complicar la situación, podemos provocar otras lesiones. Entonces en estos casos derivar al centro asistencial, que se retire con los instrumentos necesarios y con los especialistas hagan esos trabajos. Estos suelen sangrar poco ya que la puerta de entrada es muy pequeña y entonces no sale mucha sangre de fuera, no provoca una hemorragia externa. Y como ya le dije, tiene un gran riesgo de infección, principalmente por el tétano, ¿verdad? Ustedes saben que los objetos que causan estos tipos, los clavos, los que están en el suelo, los alambres, ellos generalmente tienen muchos microorganismos, entre ellos el tétano. Entonces, una vez que se introduce, penetra en el cuerpo, ellos pueden provocar esa infección, porque difícilmente va a salir, a pesar de que haya una secreción, a pesar de que se limpie esa herida, difícilmente sale esos microorganismos hacia afuera en estos tipos de heridas. Observar la profundidad, extraer el cuerpo extraño, si es posible, si es muy incrustado, no retirar, no tocar. Presionar los bordes, si es una herida muy así pequeña, podemos presionar también los bordes para tratar de eliminar esa secreción hacia afuera. Y con eso se elimina también, se disminuye los microorganismos que ingresaron. Y luego se lavan los bordes, se pincela con antisépticos, con el yodo, y se limpia. Bueno, esto es, hoy en día ya no se utiliza el agua oxigenada, se tiene que usar suero, ¿verdad? Suero fisiológico o agua destilada, no agua oxigenada. Hoy en día ya no se utiliza porque es irritante, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo del por qué no se está utilizando nada. Pero se utiliza, en realidad es mejor utilizar agua destilada o suelo fisiológico. Entonces se limpia con eso, después se le coloca los antisépticos, los soluciones, los desinfectantes, el yodo, y posteriormente podemos cubrir la herida, ¿no?, con una gasa. Las heridas contusas, desgarradas o laceradas son estas heridas que provoca una lesión, una desintegra la piel con bordes irregulares, ¿no? Entonces provoca una herida muy fea, por decirlo así, con bordes irregulares. Estos son causados por objetos rómora, como por ejemplo palos, piedras, martillos. Entonces esto es una herida contusa desgarrada o lacerada que provoca desgarros y los bordes irregulares, difícilmente se curan, difícilmente se cicatrizan debido a que los bordes son muy irregulares. Entonces en estos casos, si es una herida contusa desgarrada de gran proporción, hay que derivar al centro asistencial para que se le hagan las suturas correspondientes, ¿no?, para regularizar los bordes, y eso va a ayudar a que se cicatrice más rápido y se cure más rápido. Entonces los primeros auxilios son lavar la zona circundante,
limpiar la herida con agua destilada o agua o suero fisiológico, no con agua oxigenada, y posteriormente detener la hemorragia si está sangrando, ¿verdad? Ya saben cómo detener, colocando unas gasas y comprimiendo esa herida, ¿verdad? Por 5 a 10 minutos. Entonces, eso es lo que le explico ahora, más en otras clases sobre hemorragia le voy a estar explicando detalladamente cómo se detienen las hemorragias en diferentes tipos de hemorragia, ¿verdad? Pero lo que tienen que saber ya es que pueden comprimir una hemorragia, se comprime nada más, con eso se detiene. Posteriormente, limpiar con antisépticos, cubrir y trasladar al centro asistencial para regularizar los bordes, ¿verdad? Para que se le realice las suturas correspondientes. Luego tenemos las heridas penetrantes. Las heridas penetrantes son aquellas que, por acción de un elemento contuso también, penetra en el cuerpo pero alcanza cavidades. En estos casos, cuando alcanza una cavidad, ya sea una cavidad abdominal, una cavidad torácica, cavidades naturales, cuando llegan hasta ahí se le llaman heridas penetrantes. Tenemos las punzantes y las penetrantes. Son muy parecidos, pero la penetrante es cuando penetra totalmente y llega hasta las cavidades naturales. Pueden dañar varios órganos y es muy grave, ¿verdad? Heridas penetrantes. Entonces, las heridas penetrantes puede ser, este es un torácico, ¿ven? Como el objeto está incrustado, se profundizó, llegó hasta una cavidad, la cavidad torácica. Entonces, en estos casos, lo único que ustedes deben de hacer es trasladar al paciente. Pueden de repente lavar con suero, derramarle suero fisiológico, cubrir la herida y trasladar. Nunca tratar de retirar el objeto que penetró, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber. ¿Cómo lavar, con qué lavar la herida antes de pasar a solución salina? Preguntaba Denner. Ese con suero fisiológico. Hay que derramarle suero a chorro. Posteriormente, si no es una herida muy sucia, colocarle la solución yodo. Si está sucio, después del chorro de agua, le lavas con solución, con jabón, con la clorexidina que viene en jabón, y después le derramas nuevamente el chorro de agua para enjuagar, y después al final la solución nuevamente yodo y tapas. Eso son heridas muy sucias, ¿verdad? Las heridas penetrantes pueden provocar salida de vísceras hacia afuera. Las hemorragias van a depender también del vaso que está lesionado, la parte interna. Estos tipos de heridas tienden a provocar muchas hemorragias internas, por eso es generalmente es muy complicado, ya que las hemorragias internas uno no puede observar. Supongamos que esta herida, este objeto penetró y lesionó aquí una arteria axilar, por ejemplo, por decirlo así. Y esa arteria empieza a sangrar, pero por dentro de esta cavidad. Y uno no puede observar, ¿no? Ya que el orificio de entrada es pequeño. Los objetos nunca se retiran cuando son muy incrustados, cuando están muy profundos. Solamente eso tienen que derivar, y la retirada de eso realizan los especialistas. Entonces, por eso le digo, lo único que tienen que hacer es trasladarle al paciente al centro asistencial. Y los especialistas van a saber cómo hacer eso. Bueno, entonces tiene un alto riesgo de infección también, debido a que se profundiza y su orificio de entrada es muy pequeño. Bueno, entonces nunca retirar objetos incrustados. En estos casos, tampoco, en muchos casos pueden que salgan unas vísceras. Por ejemplo, si es una herida penetrante a nivel abdominal, puede que salgan los intestinos hacia afuera, las vísceras, y nunca tratar de introducir esos. Solamente dejar así. Podemos lavar con suero, podemos llamarle suero fisiológico,
y entonces cubrir con gasas húmedas y trasladar al centro asistencial. Eso es lo que debemos hacer en estos casos. La amputación también es un tipo de herida. En este caso es cuando se pierde un miembro o parte de un miembro. Puede ser traumática, puede ser también terapéutica, la amputación. Entonces, ven aquí, esto es un torniquete. Le voy a explicar, le voy a enseñar sobre el torniquete cuando vemos sobre hemorragia, pero les adelanto que el torniquete se utiliza en algunos casos nada más. Como último recurso, uno de ellos es en el caso de amputación. Entonces, utilizando el torniquete, se realiza el torniquete. Le voy a explicar también cómo se realiza, ¿verdad? Más o menos ya saben cómo es. Aquí en la imagen ya explica. Se puede observar y entonces de esa manera uno detiene la hemorragia en caso de amputación. Solamente en caso de amputación tenemos que usar. Entonces, para detener la hemorragia. Y la sección amputada, los miembros amputados siempre hay que llevar al centro asistencial, ¿verdad? Hay que llevar, entonces para poder trasladar, colocar en una bolsa, en una bolsita plástica, y eso colocar en un cubo de hielo, o sea, en un balde con agua y hielo para mantener la temperatura, y eso se deriva, se traslada, porque los pacientes pueden recuperar nuevamente los miembros amputados de acuerdo a la cirugía que se le realiza, ¿no? Entonces se puede también recuperar nuevamente en algunos casos. Hoy en día sabemos que hay muchas cirugías muy avanzadas que también realizan microcirugía, ¿no? Entonces eso puede también ayudar a las recomendaciones: descubrir las partes lesionadas, si es necesario cortar las ropas, dar apoyo emocional y tranquilizar en todo momento. Solo material libre de gérmenes, todo tiene que ser material estéril, ¿verdad? Para cubrir las heridas, porque si es un material contaminado puede complicar la situación. Si estamos en un centro asistencial, lavarse las manos si es posible, y no debemos hablar o toser encima de las heridas, encima de esas amputaciones, porque nuestra boca está llena de gérmenes y eso lo puede causar algunas infecciones a esa herida. Bueno, prevenir las complicaciones más frecuentes, que son las hemorragias. La herida de la cabeza puede indicar un traumatismo craneoencefálico en un accidente. No colocar algodón directamente en las heridas, porque el algodón se adhiere mucho a las heridas, entonces no colocar eso. Y mantener también elevada la extremidad para ayudar a lo que sería la circulación, que haya un buen flujo de sangre hacia un buen retorno venoso hacia el corazón, y hay que protegerse si es posible con el guante. Se deben trasladar siempre las heridas abrasivas o las heridas que son que tienen partículas extrañas, las heridas cortantes, las que tienen sangran mucho en abundante cantidad, y las heridas contusas para regularizar los bordes, contusas con laceración, ¿verdad? Las heridas punzantes, para una limpieza quirúrgica, ¿verdad?, que es muy profunda, y también para la administración de antitetánico. En estos casos siempre una herida punzante, como ya le había comentado, en las punzantes es muy frecuente que haya una infección por tétanos. Entonces siempre hay que derivar para que se le administre las vacunas antitetánicas. Las heridas penetrantes, todos los casos, como ya le había comentado, son heridas muy complicadas. Entonces nunca tratar de retirar los objetos incrustados, por eso hay que derivar al centro asistencial para que ellos realicen esos procedimientos. Aplastamiento, también en el caso de aplastamiento, también siempre hay que derivar, y en el caso de heridas por proyectiles de arma de fuego también, siempre derivar. La clasificación de
de la herida según el grado de contaminación, ¿no? Vamos a ver cómo se clasifican las heridas según el grado de contaminación. Estos generalmente se clasifican de acuerdo a las cirugías que uno ha hecho, por ejemplo, heridas quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, una herida de una cirugía de hernia, una biopsia, esas son heridas limpias, ¿no? Por ejemplo, unas heridas quirúrgicas de hernia, pero son heridas limpias porque esa cirugía no está en contacto con el tracto respiratorio digestivo, donde hay muchos gérmenes, donde hay muchas bacterias que que pueden ser muy infecciosas. Entonces es una herida limpia, ¿verdad? La, las heridas limpias contaminadas son las heridas quirúrgicas en las cuales se hizo una cirugía, por ejemplo, del tracto digestivo, del, del tracto biliar, del cálculo biliar, cirugía de colon, las cuales están en contacto con el aparato digestivo, respiratorio, o puede estar por el aparato genitourinario. Entonces, esas son heridas, son lugares en los cuales están muy contaminadas, ¿no? Y las heridas de esas cirugías son heridas limpias, pero están contaminadas, ¿no? Aún no está en proceso no hay infección ni inflamación, pero está contaminada. Sin embargo, hay heridas que ya están contaminadas, como por ejemplo en un trauma penetrante, por ejemplo, las cuales la herida por trauma penetrante es una herida que abarca, pues, está en contacto con las vías respiratorias, una herida que está en contacto con las vías digestivas. Entonces una herida muy contaminada, es una herida contaminada. Generalmente hay signos de inflamación con menos de 4 horas de evolución, o sea, puede presentar una pequeña inflamación. Y hay heridas que son heridas sucias. ¿Cuáles son las heridas sucias? Por ejemplo, una herida por trauma no reciente, cuando hay presencia de pus, cuando hay una herida penetrante también, que tiene más de 4 horas de esa herida, ha pasado más de 4 horas de evolución. Entonces ahí ya empieza a generar una herida sucia, empieza a provocar pus, y a eso le llama heridas sucias. Por ejemplo, también una herida por una cirugía de peritonitis. Peritonitis es una inflamación, infección generalizada del abdomen, de la cavidad abdominal. Tiene mucha pus, presencia de pus. Entonces una herida en esa cirugía es una herida sucia y generalmente puede presentar infecciones, pus, presencia de pus. Bueno, entonces les voy a explicar un poco sobre el lavado de manos para poder terminar. Ustedes saben que es muy importante hoy en día el lavado de manos, ya que es una de las medidas más efectivas para tratar de disminuir la transmisión de la infección, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que se realiza mucho el lavado de manos en todos lados hoy en día con el tema de la pandemia, pero se realiza de manera incorrecta, ¿no? El lavado de manos tiene que cubrir toda la superficie de la mano, incluyendo la superficie que está entre los dedos, entre las uñas, en el dorso de las manos. Por eso hay que seguir todos los pasos de manera correcta. Entonces es la medida más efectiva, importante y económica para prevenir, controlar la transmisión de infecciones, ¿no? Estos son los 5 momentos de higiene de manos en el hospital, en un centro asistencial. Cuando ustedes estén ya por los hospitales, tienen que saber que tienen que seguir estos 5 momentos para realizar el lavado de manos. El primer momento es antes del contacto con el paciente, ¿no? Siempre lavarse las manos. El segundo es después de realizar una tarea séptica, después de realizar una desinfección de la superficie. Entonces siempre realizar, después de eso, antes de eso siempre, antes de realizar una asepsia, también lavarse las manos para no contaminar posteriormente. Después del contacto con el paciente, después del contacto con fluidos corporales como la orina, la sangre, vómitos, después de estar en contacto con eso, siempre lavarse las manos. Y después del contacto con el entorno del paciente también, siempre lavarse las manos. Esos son los 5 momentos en los cuales uno debe lavarse las manos en el centro asistencial. Los tipos de lavado de manos social son el lavado de manos que nosotros realizamos socialmente, ya fuera del hospital,
¿verdad? Generalmente suele ser un lavado de manos rápido, ¿verdad? Pero hay que seguir todos los pasos y tienen que incluir toda la superficie, ¿verdad? Para que pueda ser eficaz. El lavado de manos clínico es lo que se realiza en los hospitales. Su objetivo es para reducir la flora transitoria y residente en el hospital. Se puede usar jabón y dura 1 minuto. Puede durar 1 minuto. Y el quirúrgico es para destrucción también de la flora transitoria en el quirófano. Se usa para procedimientos quirúrgicos, para realizar procedimientos quirúrgicos. Esto puede durar de 3 a 5 minutos, ¿verdad? Es prácticamente igual, los pasos son iguales entre el clínico y el quirúrgico. La única diferencia es que el quirúrgico incluye el antebrazo, el lavado del antebrazo. Nosotros ahora les voy a explicar un poco sobre cómo lavarse las manos de manera clínica, ¿verdad? En el hospital. Y también pueden hacer de manera social. Entonces, es muy importante que en el lavado de manos, primeramente retiremos los relojes, las pulseras, los anillos, todos los objetos que pueden acumular microorganismos. Entonces, el lavado de manos tiene que incluir toda la superficie entre los dedos, el dorso de las manos, las uñas, ¿verdad? Entonces, por esa razón hay que seguir estos pasos. Bueno, entonces, les voy a explicar, voy a prender mi cámara nuevamente para poder mostrarle más o menos con mi mano cómo son los pasos. Entonces, bueno, entonces el paso cero es mojarse las manos, ¿verdad? El paso cero es mojarse las manos. Hay que mojar toda la superficie. El paso 1 es, entonces ahí vos ya abriste la canilla, abriste ya el grifo, ¿verdad? Si es manual, si es a pedal, perfecto, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Pero muchas veces vamos a ver que es manual el grifo, no en todos los lugares vamos a encontrar que sea a pedal, que se abre con el pie. Entonces nosotros vamos a abrir y dejamos abierto, enjuagamos y dejamos abierto si es con grifo, y luego depositar el jabón por la superficie. Colocamos la palma de la mano en una cantidad suficiente el jabón para que pueda cubrir toda la mano, ¿verdad? El paso 2, una vez que hayamos colocado el jabón sobre la palma de la mano, vamos a frotarnos las manos de manera circular, así, entre sí, las palmas de las manos, frotarse, y cada paso hay que contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? 10 veces. Eso por cada paso. El paso número 2, 10, así. El paso número 3, vamos a frotar la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda y con los dedos entrelazados, 10 veces. Hasta 10, posteriormente viceversa, cambiamos y hasta 10, ¿verdad? Ese es el paso número 3, con los dedos entrelazados. Entonces de esa manera ya incluye la superficie que está entre los dedos. El paso número 4, es el lavarse las palmas de las manos con los dedos entrelazados entre sí, solamente las palmas, 10 veces. Entonces, de esta manera, 10 veces el paso número 4. El paso número 5 es frotarse el dorso de los dedos sobre la palma de la mano opuesta. Entonces, así de esta manera. ¿Ven? Y esto va a permitir que se lave el dorso de los dedos y también a la vez la uña, el dorso de los dedos. Para lavar el dorso de los dedos, el paso 5. El paso 6 es frotarse con movimiento de rotación el pulgar con la palma de la mano opuesta y viceversa, ¿verdad? Entonces así, 10 veces el pulgar y luego aquí el pulgar 10 veces, ¿verdad? Y el paso 7 es lavar la punta de los dedos con la palma de la mano de manera circular 10 veces. Entonces eso permite lavar la punta de los dedos, también la superficie que está entre las uñas, y 10 veces. Y viceversa, cambiar con la otra mano. Es el paso 7. El paso 8 es enjuagarse, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que dejaron prendido su
agua, el chorro de agua, prendieron esto, entonces enjuagar, no tocar más el grifo una vez que hayan realizado todos esos pasos. Enjuagaste las manos, luego utilizar una toalla descartable para secar las manos, ¿verdad? Secar las manos, y esa toallita utilizamos en el paso 10 para cerrar el grifo. Esa misma toallita utilizamos para cerrar el grifo, la canilla, si es que no es a pedal. Si es a pedal, perfecto, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hayas realizado todos esos pasos, ¿verdad? Nunca tocar más ningún objeto, ninguna superficie que puede estar contaminada. Estos son los pasos que tenemos que seguir también para el lavado quirúrgico. La única diferencia es que el lavado quirúrgico lavas esta parte también, ¿no? Al final puedes lavar la parte del antebrazo y que discurre el agua hacia atrás, ¿no? Y mantenemos así elevado lo que sería los brazos, las manos, para evitar que se contamine nuevamente. Entonces, para la cirugía. Entonces, esos son los pasos del lavado de manos, ¿no? Hay que seguir estos pasos de manera rápida también en el lavado social, cubrir todo así rápidamente en el lavado social, ¿verdad? Al menos durante un minuto. Entonces, y con el alcohol en gel debemos hacer la misma cosa, ¿verdad? El alcohol en gel, en la cual hacemos unos dedos entrecruzados en el dorso de las manos, sobre el pulgar. Entonces, de esa manera vamos a hacer que alcance toda la superficie de la mano el antiséptico del alcohol. Y bueno, entonces esos son los pasos de lavado de manos que tenemos que conocer. Es muy importante también conocer estos pasos. Podemos enseñarle a los familiares, a las personas, entonces para que se realice el lavado de manos, para que sea eficaz, ¿verdad? Bueno, entonces eso es todo, gente. Si hay algunas preguntas pueden hacerlo, y gracias por la atención. Bueno, la actividad, voy a subir ahora la actividad, van a tener 24 horas de tiempo para poder realizarlo y subir a la plataforma.